La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, amados hermanos, amada iglesia que se conecta día con día, cada servicio para exaltar, para adorar a nuestro Dios, para escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y es un gozo y una bendición poder hacerlo todos juntos en este día. Yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás le digas: Padre Jesucristo, te agradecemos porque tú has sido bueno hasta el día de hoy. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestra familia, con cada uno, Señor, de nuestros padres, de nuestros hermanos, y más que nada por nuestros hermanos en la fe que se pueden conectar, que podemos adorar a Dios todos juntos y en armonía a nuestro Padre Celestial. Así que hoy yo te voy a invitar a que leamos rápidamente Éxodo capítulo 15. Y anteriormente a este versículo podemos ver todo lo que pasó Moisés y Aarón y el pueblo de Israel que salieron de Egipto. Ellos salieron, ¿por qué? Porque el Señor iba con ellos. Y ellos, al momento de ver que el Señor Jesucristo, el Padre, los ayudó, que ellos pudieron cruzar el mar, vieron milagros que el Señor solamente ha podido hacer a través de Moisés. Hoy podemos leer este capítulo que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, todos juntos decimos: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y hoy podemos ver que a través de todas estas cosas que ellos pasaron, ellos pudieron agradecerle a Dios por este gran milagro que hizo en ellos. Él los sacó, Él los liberó, Él los guió, y hoy podemos hacer lo mismo en estos tiempos. Sabemos todo lo que hemos pasado, todo lo que ha pasado, gente querida, gente que podemos tener a nuestro alrededor, familiares, hermanos. Y ¿saben qué? Hoy podemos decir: ¿sabes qué, Dios? Te agradecemos. Tú eres el digno de ser glorificado, tú eres el digno de ser alabado por siempre. Y hoy podemos ver la victoria, Señor, porque tú estás con nosotros. Así que, ¿por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás y le dices: Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque podemos ver la victoria, Señor, cuando te conocemos, cuando ponemos, Señor, y depositamos nuestra confianza en ti. Y hoy podemos cantar y declarar esto: no prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y dices: porque el Dios que sirvo siempre triunfará? Mi Dios no fallará. Hoy declaramos esto juntos: y mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Declaramos: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Somos más que victoriosos en ti, Jesús. Tú eres el que pelea nuestras batallas, oh Dios, el que nos das la victoria. Y hoy declaramos: hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Y hoy declaramos: sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Decimos: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
de gloria eres, oh Padre celestial. Hoy nos gozamos en tu presencia y cantamos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y hoy seguimos declarando esto juntos como iglesia. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Levanta tus manos en alto y canta. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Veremos la victoria en ti, Jesús. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y te adoramos, oh Padre, digno eres tú, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortaleces. En ti, Jesús, en el cual, Padre, depositamos nuestra confianza. Depositamos, Señor, nuestra vida totalmente en tus manos. Y hoy declarando, Señor, que no hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie que se compare, Dios. Y hoy podemos, Señor, cantar. Hoy nos podemos alegrar en tu presencia, Señor. Y decirte, Señor, tú eres nuestro Dios Salvador, el que pelea nuestras batallas, el que nos da la victoria, el que nunca nos deja solo. Y así que hoy cantamos juntos. Él es quien reina con poder, es creador, su fama eterna es. Tu voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Hoy declaramos juntos su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó en cada uno de nosotros. Y hoy cantamos en Él encuentro
está la salvación. La cruz nos muestra su amor y venció la muerte con poder, el Rey de Reyes. Y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor. Y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Decimos Jesús, nombre sobre todo nombres. ¿Por qué no levantas tus manos junto conmigo en esta hermosa tarde? Y le decimos: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, Jesús. Y hoy te exaltamos y cantamos con tu poder. Se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Y con tu poder, se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. No hay otro nombre igual como tú, Jesús. Y hoy nos gozamos, Señor, en tu presencia. Y hoy depositando, Señor, nuestra confianza en ti, hoy podemos adorarte y podemos decir que tú eres el único Dios poderoso, grande, invencible. Y hoy te adoramos, así que acompáñame con tus palmas y con ese gozo que Dios nos ha dado. Alabemos su nombre y lo exaltemos. Y digamos juntos: ¿quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Alabemos a nuestro Dios. ¿Y quién creó todas las cosas? Perfección
en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, el único Dios poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, el único Dios poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor te entregamos al único Dios, el único Dios poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Y santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Decimos juntos, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, y nadie es como tu Señor. El único Dios poderoso, eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios, el único Dios poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Al único Dios adoramos. Y es un gozo estar en la casa de nuestro Dios, poder adorarle, poder exaltarle. Así que yo te voy a invitar a que escuchemos la palabra que el Señor tiene preparado para ti, para mí, para cada uno de nosotros, que es de gran bendición, y es el Señor hablando a nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo desde acá, y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno donde quiera que se encuentre. Le mando un fuerte saludo en el amor del Señor. Y vamos a meditar en esta tarde una vez más la palabra, esperando que hable a cada uno de nuestros corazones y esperando que también seamos sensibles cada uno de nosotros a la palabra. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar donde estés en tu casa. Cierra tus ojos, que nada te distraiga, y pídele al Señor que te hable en esta noche a través de esta palabra y que permita que tu corazón pueda ser sensible también para poderla escuchar y sobre todo llevarla por obra. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Para siempre ha sido tu misericordia, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que me das una vez más de poder presentar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que donde estén mis hermanos, donde se encuentren, en su casa, en su trabajo, que tú puedas bendecir también sus vidas, Señor, y hablar a sus corazones a través de esta palabra, Padre. Te pido que nos ayudes a entenderla, Señor, pero sobre todo, Padre, el hacer tu voluntad, pues a ti te agrada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Vamos a leer el segundo libro de los Tesalonicenses, la carta de Pablo, bueno, la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en su segunda carta que Pablo envía. Y Pablo se ve pues en la obligación prácticamente de escribir una segunda carta a los Tesalonicenses, ya que la primera carta algunos hermanos la habían malinterpretado. Pablo les hablaba acerca de la venida del Señor,
y les decía algunos acontecimientos que iban a venir a través antes de este evento, pero algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica empezaron a malinterpretar estas enseñanzas y algunos empezaron a decir que Cristo ya había venido, algunos empezaron a decir que pues tenían dificultades, tenían problemas a causa de esto, porque Cristo ya había venido y se había olvidado de ellos. Entonces, esa era como una enseñanza que estaban dando algunos pseudo hermanos dentro de la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo se ve en esta obligación de enviarles una nueva epístola, una nueva carta, y aclarándoles estos puntos, ¿sí? Pablo empieza presentándose ante la iglesia en segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre empezaba mandando saludos. Pero vamos a hablar a partir del capítulo 2 de Tesalonicenses, en donde Pablo empieza a aclarar esta parte que habían ellos malentendido, de que Cristo ya había regresado en la segunda venida. Y Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces él está aclarando esta parte. No te dejes sorprender por estas falsas doctrinas, por estas falsas enseñanzas, ¿sí? Yo no mandé ninguna carta diciéndolo, porque parecía ser que por ahí estaba una carta rodando por ahí, que Pablo no había escrito, pero por eso Pablo les está diciendo esto. No se dejen mover fácilmente de la manera que ustedes vienen pensando, de acuerdo a la sana doctrina. No te dejes mover por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías baratas, ¿sí? Tú permanece firme en el Señor. Entonces, Pablo le sigue diciendo en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y ahí les aclara, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Prácticamente aquí les está diciendo, ¿sí?, que Cristo no viene antes de que aparezca la apostasía y el anticristo, antes de Cristo, el hombre de perdición, el hombre de pecado, ¿sí? Entonces prácticamente les está diciendo esto Pablo. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo tienen que suceder estos eventos, ¿sí? Entonces, como no ha pasado, ustedes pues, tranquilos, manténganse firmes, manténganse en la fe y no escuchen filosofías huecas o baratas que otra gente venga a decirles. Entonces sigue diciendo Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, se les olvidó lo que Pablo ya les había predicado, se les olvidó lo que Pablo ya les había dicho y Pablo les vuelve a recordar. ¿Que no se acuerdan de lo que yo les platiqué? ¿Que no se acuerdan de lo que yo les prediqué? ¿Sí? Y el 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Prácticamente les está profetizando, les está hablando profecía, ¿sí?, de cuando venga el hijo de perdición, el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Prácticamente les sigue profetizando la palabra, lo que va a venir. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, está diciendo que Satanás con el anticristo van a hacer señales, va a haber prodigios, va a haber muchas situaciones que incluso van a engañar, ¿verdad? Dice la palabra aún a los escogidos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo les aclara en esta primer parte del capítulo 2 los acontecimientos que van a venir antes de que Cristo venga, y les empieza a dar prácticamente algunos tips de cómo tienen que estar preparados y lo que va a pasar con los hijos de perdición, los hijos de Satanás. Creo yo firmemente que Pablo pues era un hombre que predicaba la verdad, que predicaba la palabra, y era un hombre muy experimentado. Se paraba en las sinagogas, en el areópago, en los mercados, en la vía pública, y Pablo predicaba la palabra. Yo creo que Pablo, en cierto sentido, podría gozarse de este ministerio que él tenía, pero lo que Pablo siempre decía, mis hermanos, que oráramos los unos por los otros. Era importante esta parte para Pablo decirle a los hermanos en Tesalonicenses: necesito de sus oraciones. Así como yo oro por ustedes, creo que también ustedes en ese sentido tendrían que orar por cada uno de nosotros. Igual sucede en nuestra iglesia, mis hermanos. Nuestro pastor, así como cada uno de los obreros, necesita de cada una de sus oraciones y nuestras oraciones. Traiga usted a memoria a los hermanos, que se acuerde, y siempre esté usted orando por ellos, siempre usted esté pidiendo por estas personas. Recuerde que a veces Dios nos pone en el pensamiento, en algún sueño, a veces nos levanta incluso en la noche para poder orar por alguno de nuestros hermanos. Pero es importante, mi hermano, que pues todos nos apoyemos en la oración. Eso es algo bueno y algo importante que Pablo recomendaba. En el capítulo 3, Pablo empieza diciendo esto: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces Pablo hace esta recomendación. ¿Por qué necesitamos orar por nuestros líderes? ¿Por qué necesitamos orar por nuestros pastores? Aquí lo está diciendo Pablo. Porque hay hombres perversos, hay hombres que desean nuestro mal. Y Pablo decía, no es para todos la fe. Hay hombres que han rechazado el sacrificio de Jesús, hay hombres que han rechazado el nombre de Dios. A eso se refería Pablo cuando decía que la apostasía se iba a manifestar. Estamos viviendo tiempos difíciles, en donde la humanidad a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Nuestros hijos están en riesgo hoy en día con tanta apostasía que se está viviendo, metiéndoles ideologías, metiéndoles pensamientos erróneos que van en desacuerdo a la palabra de Dios. Todo parece indicar que se está abriendo esta parte, que se le está abriendo un camino al anticristo. Y entonces tú y yo lo que tendríamos que estar haciendo es estar en oración los unos por los otros. Oración para que yo no caiga en tentación, pero también orar por mis hermanos también para que ellos no caigan en tentación. Recuerda que Satanás lo que hace es irse a la cabeza. Él va contra la cabeza del hogar, que es el marido. Y una vez que logra derribar la cabeza del hogar, en automático viene toda la caída. Sucede lo mismo en las iglesias. Siempre va a ir contra el pastor, siempre va a ir contra la familia, siempre va a ir contra los líderes. Porque una vez que caiga un sistema bien elaborado, en automático empieza a caer la iglesia. Por eso es importante, mis hermanos, y Pablo lo recomendaba, mantengámonos firmes en la oración, orando los unos por los otros. Es importante, mi hermano, yo necesito de sus oraciones, así como yo sé que usted necesita de mis oraciones. Y cada uno, mis hermanos, es importante. Y yo creo que esta es la verdad central y el tema central de esta predicación. No tanto ver qué estaba sucediendo con los tesalonicenses, sino pensar que estamos viviendo tiempos violentos, la venida del Señor está cerca.
Y tú y yo necesitamos estar firmes, pero también a través de la oración. Sin la oración, mi hermano, no hay comunión. Sin la oración creo que no hay respaldo. La oración es comunión. La oración es poder ir con Dios y poderle decir, Señor, ayúdame porque estoy en problemas. Gracias por lo que me den. Cual sea tu oración, mi hermano, siempre recuerda que hay hermanos esperando que tú ores por ellos. Hay ministros predicando el evangelio necesitados de tus oraciones. Hay hombres predicando el evangelio necesitados también de nuestras oraciones, mi hermano. Por eso Pablo, a pesar de que era una eminencia en la predicación, en el ministerio, él decía, es necesario que estemos orando los unos por los otros. Y es importante esta acción, mi hermano, porque el versículo 3 dice, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si tú, mi hermano, estás pasando situaciones difíciles, ora. Te sientes triste, te sientes cansado, te sientes desanimado, lo mejor que puedas hacer es estar en oración. Y la oración es poder. La oración te va a volver la confianza, te va a regresar esa comunión con Dios. Porque pareciera ser que a veces nuestras oraciones son huecas o son vanas, pero el Señor las escucha y está pendiente de cada uno de nosotros. Es importante, mi hermano, que veamos lo que el apóstol Pablo está recomendándonos. En ese mismo sentido, Pablo estaba viendo no solamente una corriente de apostasía dentro de la iglesia. Él estaba viendo que los mismos hermanos estaban, algunos hermanos, pues prácticamente estaban de flojos, de ociosos. Pues Pablo le llegan estas noticias de que había algunos hermanos que incluso por estar haciendo este tipo de enseñanzas, ya no querían trabajar, ya no querían dedicarse a sus hogares, porque pues estaban muy metidos en estas ideologías. Y Pablo lo que hace es recomendar a los hermanos a partir del versículo 6, en una actitud imperativa. Pablo les dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, si alguien viene y te quiere introducir a tu vida, a tu corazón, a tu familia, enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra, el mismo apóstol Pablo nos dice que debemos de rechazar esa enseñanza. Debemos de rechazar ese tipo de doctrinas, pero además dice el apóstol Pablo, apartaos. Apartaos porque pues nos podemos contaminar. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y fíjate, aquí Pablo les está diciendo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. El mismo apóstol Pablo le está diciendo, yo fui un hombre trabajador a los ojos de toda la iglesia, para que nadie hablase de mí ni dijera, oye, el apóstol Pablo nada más viene y quiere que le sirvan, quiere que le den, pues se cree el predicador y no quiere servir, ¿verdad? Entonces el mismo apóstol Pablo les dice, a ver, yo fui con vosotros y yo no fui gravoso para nadie. Yo me gané el pan que me dieron de comer. ¿Cómo? Trabajando arduamente. Y aquí dice que hasta altas horas de la madrugada, porque dice, con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasteis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amada iglesia, en el sentido del trabajo, tú y yo tenemos que ser responsables.
Tenemos que trabajar para sacar no solamente adelante a nuestra familia. Recuerda que por ahí alguien dijo que el trabajo dignifica. Y cada uno de nosotros en el área donde Dios nos haya puesto, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Pablo lo dice, ¿sí? Si alguno no quiere trabajar, o sea, si alguno está de ocioso, de flojo en su casa, pues que no coma. A ver si aguanta el hambre, a ver si no trabajando alguien le va a arrimar ahí algo, ¿no? Y el mismo Pablo le dice, a ver, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, aparte de que estaban los hermanos ahí de flojos, de que estaban de ociosos, ¿sí? Estaban entrometiéndose en las cosas ajenas, en lo que no les interesaba, en lo que no les importaba. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. La ociosidad mata espiritualmente. Recordemos qué pasó con el rey David. El rey David, estando de ocioso, dice que en su terraza, ahí entró el pecado en su corazón. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos que tener en cierto sentido ese deseo y esa responsabilidad de salir, de buscar el pan, de trabajar, ¿sí? Y no solamente en lo secular, sino también en lo espiritual. No podemos ser cristianos flojos, ¿sí? Que únicamente vengamos a la iglesia, en ese sentido únicamente vengamos, adoremos, alabemos y nos vamos. Tenemos también que trabajar en el Señor, mis hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que predicar el evangelio, ¿sí? A la gente que Dios nos pone a nuestro alrededor. ¿Tu familia ya fue alcanzada? Y si no ha sido alcanzada, quizá es porque a lo mejor estamos de flojos. Quizás porque estamos de ociosos. Nuestra familia a lo mejor no ha creído en la fe por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio. Entonces es importante, mi hermano, que nosotros recapacitemos en nuestro testimonio, en lo que estamos nosotros dando, en lo que estamos nosotros ofreciendo, ¿sí? Y empezar a trabajar no solamente en lo secular, sino también en lo espiritual. Es importante, ¿sí? Y Pablo seguía recomendando en el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos que por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjate, Pablo era fuerte y claro en sus convicciones. Pablo lo que le recomendaba a los hermanos, a ver, si alguno no quiere entender, mis hermanos, ¿sí? Pues es simple. No se junten con él, para que éste, viendo sus actitudes, pueda llegar a avergonzarse. Pablo no recomendaba, no, pues ya déjenlo por impío, por pecador, que se pierda. No, Pablo no decía eso. Pablo lo que decía es exhortarle, reprenderle, y si tal hermano no hace caso, definitivamente no quiere hacer nada, pues entonces ahora sí, hay que reprenderle y hay que hacerle la ley del hielo para ver si así él recapacita y así él puede volver al redil, arrepentido en su corazón. Entonces es importante, mi hermano, que nosotros analicemos no solamente el tipo de actitudes que pueda tener la gente con nosotros, sino las actitudes que yo puedo tener con los demás. Porque yo puedo estar siendo una piedra de tropiezo no solamente para mi vida, sino también para mi familia y para algunos hermanos en la iglesia. Quizá mi modo de pensar que yo traía arraigado no lo he querido cambiar o no lo he cambiado. Y puedo a lo mejor decir, yo soy así, siempre he sido así, y ni modo, así me tienen que querer, ¿no? Pero Pablo y el Señor nos recomiendan esta noche, mi hermano, que tenemos que cambiar también nuestras actitudes. Tenemos que ser humildes.
Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escuchar la voz de Dios con humildad y sencillez en nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que ser hombres, mujeres sabios que prediquemos, hombres, mujeres sabios que actuemos bajo la voluntad de nuestro Dios. Tú y yo hemos sido llamados para marcar la diferencia. Tú y yo hemos sido llamados para conquistar, para cautivar. Quizá no al mundo, pero sí a la gente de nuestro alrededor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero con nuestro testimonio, con nuestra relación, con nuestra comunión con Dios. Y entonces así es como vamos a empezar a ver el resultado positivo a lo largo de nuestra vida. Es importante, Pablo hacía estas recomendaciones, mis hermanos, y hablaba a la iglesia en este sentido. Seamos sobrios, seamos sabios, incluso el día sábado les predicaba a los jóvenes Proverbios 23. Proverbios 23, y me gustaba mucho esta palabra que Dios hablaba. Y decía, Proverbios 23, 19, dice así: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros, nos habla y nos dice en este capítulo que necesitamos ser sabios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. ¿Y cómo vamos nosotros a conseguir esa sabiduría? Pues a través de la oración, a través de la lectura, a través de pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe día con día a adquirir sabiduría. El versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sabios en la forma en que nos relacionamos, no solamente con los hermanos, sino con la familia, y la relación que podamos tener con Dios. Esa es lo que nos va a ayudar a enfrentar esta vida. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, un saludo enorme, esperando que nos sigamos viendo en la iglesia, mis hermanos. Ánimo. Y como recomendación les hago que sigamos orando los unos por los otros. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por esta palabra, Señor. Creo que la verdad central es la oración. Que podamos orar los unos por los otros. Que podamos ser sensibles a tu llamado, a tu voz, Padre, y sobre todo que podamos también hablar tu verdad, Señor, a través de nuestra vida, de nuestra relación contigo, de nuestro testimonio, Padre. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y creemos firmemente en que tú, Señor, vendrás por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.